Todos recuerdan el Audi 4, guardabarros ensanchados, victorias en rally, bancos de nieve siendo golpeados a 130 kilómetros por hora. Pero aquí está el asunto. A mediados de los 80, si ibas a una agencia Ford y pedías su respuesta al desempeño de tracción en las cuatro ruedas, esto era lo que te ofrecían. Este es un Ford Sierra XR 4x4. Y algunos dicen que este humilde Ford, al menos en la versión de calle, en realidad es más divertido de manejar que el 4. ¿Podría ser eso cierto? Vamos a averiguarlo. Algunos de ustedes dirán que fue el Cosworth y no este el verdadero rival del 4. Pero en realidad, el Cosi 4x4 no llegó hasta 1990. Durante la mayor parte de la vida del Sierra, esta fue la respuesta de Ford a la fiebre del 4. Y no solo a la leyenda de los rallies, sino también a la creciente costumbre de Audi de poner tracción en las cuatro ruedas a sedanes comunes como el 80 y el 90. Cuando llegó por primera vez a principios de los años 80, el XR 4 híbride de tracción en dos ruedas resultaba un poco confuso. La carrocería era una mezcla de los autos de dos y cuatro puertas, así que tenía las puertas largas, pero también los cristales traseros adicionales de los autos de cuatro puertas. También tenía un alerón trasero tipo biplano que en realidad no proporcionaba carga aerodinámica adicional. Por suerte, para estos 4x4 más recientes, cambiaron eso, pero hablaremos más de eso en un momento. Los críticos de la época no sabían muy bien qué pensar al respecto. Y Ford tampoco, porque en 1985 reiniciaron el concepto discretamente. Misma insignia XR, pero ahora con algo muy poco común para Ford en ese entonces: tracción en las cuatro ruedas. A mediados de los años 80, Audi había cambiado las reglas. La tracción en las cuatro ruedas ya no era solo para el campo, estaba empezando a aparecer en los sedanes de uso diario. Y Ford sabía que tenía que subirse a esa tendencia. Debajo, este usaba un sistema de tracción en las cuatro ruedas Ferguson con predominio en el eje trasero. Eso significaba que el 66% de la potencia seguía yendo a las ruedas traseras. Así que este no era un auto de tracción delantera pretendiendo ser deportivo. La suspensión fue mejorada para soportar el componente adicionales. Los discos traseros fueron agrandados. Y ese alerón trasero, tipo biplano, fue reemplazado por algo mucho más discreto, lo que probablemente te dice todo lo que necesitas saber sobre el tipo de comprador que Ford buscaba con este auto. Los primeros autos tenían el motor V6 Colón de 2.8 litros con inyección de combustible mecánica y 150 caballos de fuerza. Los modelos posteriores, como este, tenían el motor de 2.9 litros con inyección electrónica de combustible y 160 caballos de fuerza. Probé un Sierra con el motor Cologne hace unas semanas y no me impresionó mucho, así que esperemos que este tenga un mejor desempeño. Hay que admitir que 160 caballos de fuerza todavía no es una cantidad enorme, pero era suficiente para acelerar de 0 a 60 en 8.4 segundos. Y en 1985 eso no está nada mal. Y, lo más importante, podía hacerlo en cualquier condición y en cualquier camino. Eso haría que un Cosworth terminara en la cuneta más cercana. Visualmente es discreto y eso es intencional. Tiene un kit de carrocería sutil, unos rines de aleación elegantes, solo la agresividad suficiente para diferenciarlo de un GLS de empresa. Por dentro es más lujoso que deportivo, con materiales sensatos y un diseño que prioriza la comodidad sobre el espectáculo. Tenía un montón de equipamiento de serie. Tal vez lo único que le faltaba era el aire acondicionado. Pero aparte de eso, por dentro realmente es prácticamente un auto con buen nivel de equipamiento. Es un poco decepcionante que no haya parece que no hay absolutamente ningún cambio. Estoy seguro de que me lo harás saber si los hay, pero creo que el volante era un poco más deportivo con estas secciones perforadas aquí. Pero aparte de eso, es prácticamente el equipamiento estándar de un Ford Sierra. Y aquí es donde se pone interesante porque cuando era nuevo, este XR4 y 4x4 costaba poco menos de 15,000 libras, siendo 4,000 libras más barato que un 4. Después, fue completamente eclipsado por el Cosworth, pero era más barato que el Audi.
y algunos dicen que en realidad es más neutral y entretenido de manejar. ¿De verdad será así? Soy un poco escéptico, pero vamos a sacarlo y averiguarlo. Bien, algo que siempre se puede decir de los Ford de esta época es que los asientos son muy cómodos. Decepcionantemente, creo que estos podrían ser los mismos asientos que tenían en el GLS o de nuevo en el Gear, pero parecen ser sujetan bastante bien lateralmente, así que veamos cómo suena el motor. ¿Sabes qué? Al menos en ralentí suena bastante bien y con bastante carácter. Este tiene algún tipo de silenciador no original, creo, en la parte trasera, pero aún así no es un mal comienzo realmente. Algo que me parece un poco extraño es que siento como si el asiento estuviera ligeramente inclinado hacia un lado. Estás bastante bien alineado con el volante y todo lo demás, pero es casi como si estuvieras mirando ligeramente hacia el centro del auto. La caja de cambios es realmente suave y fácil de usar. No estoy seguro, pero otras cajas de cambios de sierra que uso en este momento son un poco más duras que esta. Fardy, quien es el dueño de esto, decía que necesita reemplazar algunos de los bujes. Hay un poco de desgaste ahí, pero aún así es muy fácil y muy agradable cambiar de marcha. Ahora tiene la luz de ABS encendida, pero aparentemente no hay ningún problema con el frenado. Creo que es uno de los interruptores de la luz del nivel del líquido de frenos lo que está causando el problema ahí. Así que cuando estamos manejando así, ahora el motor está a 2000 revoluciones. Suena y se siente muy bien, muy suave a estas revoluciones bajas. Aparentemente se ponen un poco más ásperos cuando los revolucionas, pero vamos a averiguarlo en un segundo. Hasta ahora se siente genial. Motor muy refinado, suena bien. La calidad de marcha es realmente buena. La dirección es muy ligera, pero responde bastante bien. Se siente como un auto pesado. Eso es lo único que destacaría y creo que es una combinación de la suspensión más suave que, ya sabes, siempre está moviéndose un poco, dándote una sensación de peso. No estoy seguro de cuánto pesaban estos, pero comparados con los autos modernos, seguramente no son tan malos. Cuando salió por primera vez, a mucha gente realmente no le gustó cómo se veían, pero con los años es un diseño que, creo, con el tiempo se ha asentado, la gente se ha acostumbrado, simplemente era muy diferente a lo que había antes. Los cortinas y demás simplemente parecen, no sé, unas cajas apiladas en comparación con este, al que apodaban la gelatina. Hoy en día, creo que ha envejecido con mucha gracia, especialmente en esta versión más discreta, pero aún con los bonitos rines de aleación. Es un auto que tiene un atractivo bastante sorprendente. Bien, ya vamos llegando al cruce, así que vamos a pasar por las marchas y así puedo ver cómo se siente. El pedal de freno es agradable, firme, bastante progresivo. De nuevo, podría enseñarle una o dos cosas a los autos modernos y también absorbió muy bien el bache en ese desnivel. Bueno, como era de esperarse, la tracción es absolutamente increíble y tengo que decir que este motor es una verdadera mejora sobre el último que manejé. Creo que hay un par de razones para eso. El otro que manejé era un motor de 2.3 litros Cologne y le habían cambiado el carburador. Y sospecho que tal vez no habían ajustado bien la carburación en ese. Además, las primeras versiones, las de 2.8 litros, tenían inyección de combustible mecánica. Este tiene inyección electrónica de combustible y creo que probablemente ha ayudado al V6 a rendir lo mejor posible, pero en realidad no está nada mal. Veamos cómo se comporta en las curvas. De nuevo, la dirección es muy ligera, pasa por las curvas sin mucho problema. Se puede escuchar un poco en las curvas a la izquierda, como si tal vez hubiera un valero o algo que se está moviendo o golpeando. Fardy no mencionó que pensaba que tal vez uno de los ejes de transmisión se había aflojado un poco, literalmente, en el camino para acá. Antes no había ningún ruido.
Así que tal vez sea eso. Quiero decir, sí se siente demasiado suave para ser un auto deportivo de verdad. Esa comparación que estaba haciendo con el Audi 4, o que más bien se ha hecho sobre el 4, yo mismo todavía no la he hecho. Creo que el 4 definitivamente se siente más como un auto deportivo a este nivel. Este se siente más como si fuera una especie de gran turismo lujoso y musculoso. Pero aparentemente, realmente manejan bastante bien en las curvas. Una vez que lleguemos a la S, lo sabremos con certeza. Hasta ahora, estoy bastante impresionado por lo cómodo y refinado que es. Además, cuando subí hasta la parte alta del rango de revoluciones, bueno, no es el motor más carismático para revolucionar más allá de unas 4.500, 5.000, pero al menos lo hace sin quejarse. Como dije, otras versiones de este que he manejado realmente no les gustaba que las revolucionaras. Este lo hace sin problema, simplemente se siente como que no tiene mucho caso hacerlo. Y lo bonito de esto es que ahora a 2.500 revoluciones, en cuanto pisas el acelerador, de verdad empuja el auto hacia adelante de forma muy suave y sedosa. Oh, es genial. De hecho, lo que pasa cuando entras a la curva un poco demasiado rápido es que al principio subirá, pero si mantienes el pie pegado al piso, ajusta su trayectoria. Creo que esto podría ser muy divertido en mojado. Se le pueden sacar buenos derrapes a 4 ruedas. Creo que, en ese sentido, es un poco mejor que el 4. Sí, no es tan preciso y el control de la carrocería no es tan bueno, pero déjame hacer esto rápido. Perdón, había un par de autos ahí y solo quería asegurarme de salir delante de ellos y no quedarme atrapado detrás. ¿Pero en qué estaba? Sí, así que creo que en cuanto al balance del chasis, es superior a un 4. Sin embargo, no es un auto deportivo de la misma manera, porque la carrocería no está tan controlada, como vamos a descubrir aquí, creo. Sí, no tiene la precisión que tiene un 4 y no tiene el mismo control de la carrocería, pero cuando llegas al límite es un poco mejor. Sé que eso va a ser algo que, no sé, muchos de ustedes van a encontrar escandaloso, pero con un 4, cuando llegas a una curva y lo llevas al límite, simplemente se va de frente. Esto es mucho más neutral. O sea, eso es innegable. No diría que es más satisfactorio de manejar rápido. El 4 tiene muchas otras características que lo redimen, pero es innegable que al límite este se comporta de una manera más entretenida. Y con esa bomba, como diría Clarkson. Así que decir que esta fue la respuesta de Ford al 4, creo que está totalmente justificado. Ahora, si tomas los primeros 4 basados en rally, bueno, como autodeportivo, no se compara del todo. Creo que es más un competidor para los autos normales, a los que Audi les puso el sistema 4, así que se siente increíblemente seguro. Y creo que, ya sabes, en todo tipo de clima, esto sería algo bastante rápido, especialmente para los estándares de los años 80. Ahora, un Cosworth es, por supuesto, un auto mucho más enfocado. Ese sí es un auto deportivo de verdad. Pero en mal clima, si no tenías el 4x4, sino los primeros Cosworth, los de tracción en 2 ruedas, serían mucho más difíciles de manejar. En un camino como este, si estuviera mojado o lloviendo con poca visibilidad, te da un poco más de margen y... ¿Sabes? O sea, es suave, pero eventualmente, una vez que se asienta en esa curva, se mantiene bastante estable. Creo que si tienes muchos cambios de dirección,
podría perder un poco la compostura, pero así como está, es muy bueno. Ahora, digamos que quisieras comprarte uno de estos. Supongo que la mala noticia es que, por el momento, no hay una versión 4x4 disponible. Si miras los clasificados, hay muchísimos Cosworths. Y hay algunos XR4i de tracción en dos ruedas. Así que hay tres de esos. Y creo que uno está alrededor de 7.000 libras. Pero los otros dos están en la marca de 15.000. Así que supongo que el que está en 7 probablemente necesita un poco de trabajo y que el rango en el que normalmente andan es entre 10 y 15.000 libras. Y por eso creo que es una opción bastante interesante. Por supuesto, el Cosi es el Sierra definitivo, pero me gusta que tenga ese aire de deportivo discreto, así que es discreto. También es mucho más cómodo, mucho más refinado que el Cosworth. Así que creo que el asunto con el 4 era que tenía un problema inherente. Eso es que el motor, debido a la forma en que Audi lo acomodó, estaba justo delante del eje delantero. Así que eso significa que cuando va realmente rápido, simplemente va a subirar cuando llegue a sus límites. Creo que esto, porque tal vez inicialmente fue configurado como un auto de tracción trasera, no era uno de tracción delantera que se convirtió en tracción en las cuatro ruedas. Simplemente tiene un mejor equilibrio en el manejo. Además, el hecho de que el 66% vaya a las ruedas traseras simplemente significa que siempre vas a tener menos probabilidades de sufrir su viraje. Los primeros cuatros en realidad tenían una distribución 50 y 50. Los modelos posteriores sí cambiaron a 60-40, pero eso sigue siendo, 60 atrás, 40 adelante, pero eso sigue siendo menos que el 66% que tiene este. Creo que el sistema Ferguson simplemente fue diseñado para ser un poco más entretenido. Muchísimas gracias a Fadi por venir hoy y traerme este auto. Si quieren ver un poco más sobre estos Sierras, tienen que checar la reseña que hice sobre el Cosworth. Muchas gracias a todos por ver el video. De verdad espero verlos en el próximo video.